Mi hermana intentó seducir a mi prometido antes de nuestra boda, fue captada por la cámara y nuestros padres la repudiaron. Mi hermana manipuladora y narcisista intentó seducir a mi prometido justo antes de nuestra boda en un esfuerzo por separarnos. Afortunadamente, sus acciones fueron captadas por la cámara, lo que llevó a que nuestros padres la repudiaran. Esta historia gira en torno a mi hermana mayor, Dab, 29F, quien nunca ha podido tolerar mi existencia, ya que aparentemente cree que estoy viviendo una vida que no merezco. Dab, que ahora está divorciada y desempleada, vive con nuestros padres. Había abandonado la universidad para estar con su novio rico, quien finalmente se divorció de ella cuando su verdadera naturaleza se hizo evidente. Mientras crecía, mi relación con Dab estaba lejos de ser ideal. Ella siempre fue bonita e inteligente, llena de sí misma, y nuestros padres constantemente la colmaban de elogios, lo que me hacía sentir inadecuado. Todos los que nos rodeaban admiraban constantemente su apariencia, mientras que a mí a menudo me ignoraban y me dolía profundamente. Dab usó su popularidad para alterarme la mente, diciéndome que no le agradaba a nadie, lo que me hacía increíblemente inseguro. Mis padres nunca me apoyaron ni reconocieron mis sentimientos porque Dab siempre estuvo a la altura de sus expectativas. Esto me llevó a distanciarme de ellos durante mi infancia y adolescencia. Dab solía invitar a amigos a casa cuando nuestros padres estaban en el trabajo y, a menudo, se metían en mi habitación. En una ocasión, incluso arruinaron uno de mis proyectos escolares, lo que casi me hizo fracasar. Cuando amenacé con contárselo a mamá, Dab me chantajeó diciendo que compartiría fotografías mías vergonzosas con mis compañeros de clase. Con tan solo 14 años estaba aterrorizada. Dab nunca se hizo responsable de sus acciones y fue inútil decírselo a mis padres porque nunca me prestaron atención. Mi mamá nunca me apoyó, aunque mi papá ocasionalmente llamaba a Dab. Por ejemplo, una vez usó mi teléfono para enviar fotos extrañas a mis amigos después de que me quejé con papá sobre ella. En otra ocasión, derramó café sobre mi vestido de graduación y luego se hizo la víctima, lloró y afirmó que fue un accidente. Después de eso, dejé de confiar en él por completo. Nunca entendí realmente por qué albergaba tanto odio hacia mí hasta más tarde, cuando me di cuenta de que era narcisista y que su comportamiento no tenía nada que ver conmigo. Ella era una señal de alerta ambulante en sus relaciones, engañando a todos los chicos con los que salía. Por mucho que odie admitirlo, ella también era una cazafortunas, algo de lo que su ex, que sigue siendo amigo mío, puede dar fe plenamente. Esencialmente, ella era bastante horrible cuando era adolescente y nada cambió a medida que crecía. En todo caso, su comportamiento solo empeoró. Fue enteramente culpa de mis padres porque nunca se molestaron en disciplinarla. Después de la escuela, las cosas finalmente empezaron a mejorar para mí. Trabajé increíblemente duro para ingresar a la universidad de mis sueños y, después de algunos años de lucha, conseguí el trabajo de mis sueños. Fue allí donde conocí al amor de mi vida, Atlas, en una conferencia en la oficina. Era inteligente, amable y guapo, y nos llevamos bien al instante. A los pocos meses empezamos a salir. Viajamos mucho, lo que solo fortaleció nuestro vínculo. Atlas era muy cercano a su familia, por lo que me presentó a sus hermanos y padres apenas unos meses después de nuestra relación. Pero cuando llegó el momento de presentárselo a mis propios padres, me tomé mi tiempo. El principal motivo de este retraso fue mi hermana Dab y sus maliciosas intenciones. Siempre tuve la persistente sensación de que ella encontraría una manera de arruinarlo todo. Ella fue quien siempre obtuvo lo mejor de todo cuando era niña y adolescente, y ahora que mi vida iba mejor que la de ella, estaba segura de que ella no sería capaz de manejarlo, especialmente en lo que se refería a mi relación. Sin embargo, no podía seguir retrasando más la presentación. Atlas estaba empezando a sospechar de mi renuencia a presentarlo a mi familia. Entonces, después de 1 año y medio de noviazgo, finalmente le conté a papá sobre él. Papá estaba encantado de que hubiera encontrado un hombre digno de mí y nos invitó a cenar. Si bien estaba emocionado, también estaba igualmente estresado porque sabía que Dab podía hacer todo lo posible para sabotear mi felicidad. Aunque Atlas estaba al tanto de mi dinámica familiar, lo repasé con él en detalle. Se mostró relajado y me aseguró que manejaría cualquier cosa que se le presentara. Unos días después de hablar con papá, recibí inesperadamente una llamada de Dab. Fue sorprendente ya que ella nunca antes se había acercado a mí. Comenzó a hacer preguntas sobre Atlas y cuando planeaba visitar mi casa, pero estaba claro que su verdadero interés era obtener más detalles sobre Atlas.
Solo puedo suponer que mamá le había dicho que estaba saliendo con alguien y que nuestra relación se estaba poniendo seria. De repente, Dab estaba tratando de ser amigable conmigo, pero pude ver claramente sus motivos. Ahora, estoy debatiendo si debería correr el riesgo de presentarle a Atlas a Dab, sabiendo muy bien que sus intenciones están lejos de ser buenas. También estoy considerando una alternativa, tal vez invitar a mis padres a mi casa para que puedan conocer a Atlas sin involucrar a Dab. Actualización 1. Gracias por todos los excelentes consejos. Algunos de ustedes pidieron más detalles sobre Dab, así que aquí los tienen. Es cierto que mis padres, especialmente mi papá, comenzaron a ver a Dab de manera diferente después de su divorcio, y ella realmente se lo buscó. Tenía talento académico, pero una vez que llegó a la universidad, toda su atención se centró en su apariencia y belleza. Fue entonces cuando conoció a Jeremy, un chico súper rico, y entabló una relación con él, abandonando por completo sus estudios. Durante mi último año de escuela, estaba ocupada preparándome para los exámenes de ingreso a la universidad y Dab seguía diciéndome que nunca ingresaría a la universidad de mis sueños. Pero lo hice y, por primera vez, recibí la validación de mis padres. Estaban realmente felices y orgullosos de mí, pero Dab no podía soportarlo. Estaba celosa de que toda la atención estuviera en mí y no en ella. Para sabotear mi momento, anunció su compromiso con Jeremy en la fiesta de celebración que mis padres habían organizado para mí con familiares y amigos cercanos. Era obvio por la expresión de Jeremy que él no tenía idea de que ella iba a hacer esto, pero logró que el día fuera solo para ella. Inmediatamente todos sintieron curiosidad por Jeremy porque, según Dab, era extremadamente rico. A Dab le encantaba mostrar los regalos caros que le compraba y constantemente me decía que nunca encontraría un marido rico porque era fea y nadie querría salir con alguien como yo, siempre tratando de hacerme sentir mal. Finalmente le dije que yo no era un buscador de oro como ella y que podía pagar mis propias cuentas, para que ella pudiera tener un marido rico si eso era lo que quería. En verdad, ella era increíblemente egoísta y francamente malvada, la persona más egoísta que he conocido. Una semana después, Dab y Jeremy se comprometieron, pero para entonces yo ya estaba en la universidad y no asistí al compromiso. Durante mi tiempo en la universidad, no tuve comunicación con ella. De hecho, se sentía bien volver a casa durante las vacaciones, sabiendo que Dab vivía con Jeremy. Incluso durante las vacaciones, ella solía viajar con él a lugares exóticos. Después de un año de noviazgo, tuvieron una boda lujosa, y Jeremy cubrió la mayoría de los gastos. Papá contribuyó con los costos restantes como cortesía ya que Dab no ganaba nada. Sin embargo, su matrimonio no duró mucho, después de 3 años, se divorciaron. La razón, como descubrí más tarde, era que Dab no quería tener hijos, mientras que Jeremy estaba ansioso por ser padre. Aunque me aseguró que nunca la presionó, se sintió frustrado porque ella nunca había revelado sus sentimientos al respecto de antemano y había evitado la conversación durante 3 años. También mencionó sus hábitos de bebida y fiesta, su coqueteo con chicos en los bares y que se había casado con él únicamente por su dinero, sin ninguna conexión emocional. No pude evitar preguntarme cómo permaneció ciego a sus verdaderos motivos durante tanto tiempo. Jeremy incluso me mostró vídeos de Dab bebiendo con chicos que la tocaban de manera inapropiada y ella no hizo nada para detenerlos. Me sentí aliviado de que finalmente terminara con ella, pero mis padres se pusieron del lado de Dab y culparon a Jeremy por presionarla para que tuviera hijos, sin reconocer nunca sus defectos. Después del divorcio, Dab volvió a vivir con mis padres porque no estaba trabajando. Había abandonado la universidad para casarse con Jeremy y ahora, después de 5 años, no tenía título ni experiencia laboral. Fingió estar traumatizada por el divorcio, pero en realidad estaba feliz de ser libre. Un mes después del divorcio, había vuelto a sus viejos hábitos, salir a discotecas y tener relaciones sexuales. Su vida parecía girar en torno a citas semanales y deshacerse de personas, y sus historias de Instagram dejaban en claro lo que realmente estaba haciendo. 2 años después de comenzar mi carrera, conseguí el trabajo de mis sueños con un excelente salario y mis padres estaban encantados. Después de recibir la oferta de trabajo, visité mi casa y papá estaba muy orgulloso de mí, no podría haber estado más feliz. Estábamos cenando cuando Dab regresó a casa, luciendo parcialmente borracha. Papá se molestó al verla y comentó que Dab debería haberse concentrado en su educación como lo hice yo, en lugar de arruinar su vida por culpa de Jeremy. Señaló cuánto ganaba yo y cómo Dab todavía dependía de ellos para obtener dinero. Mamá intentó que papá dejara de hacer esos comentarios,
pero al escuchar esto, Dab perdió los estribos y cerró la puerta. Fue entonces cuando papá finalmente se dio cuenta de lo malcriada que se había vuelto Dab. Le dijo a mamá que era hora de hacerla entrar en razón, insistiendo en que Dab necesitaba empezar a tomarse la vida en serio y volver a ponerse de pie en lugar de seguir absorbiéndolas. En ese momento, estaba completamente harto de ella. Más tarde, Dab irrumpió en mi habitación y me dijo con aire de suficiencia que no importaba cuánto dinero ganara, nunca podría ser como ella. Incluso llegó a avergonzarme por mi cuerpo, señalando mi barriga y mis mejillas regordetas. Cuando era adolescente, ese tipo de comentarios solían romperme el corazón, pero ahora simplemente no me importaba. Me reí en su cara y le dije que no tenía ningún deseo de ser como ella y que claramente necesitaba trabajar para arreglar su actitud. Eso la enfureció y me exigió que saliera de la casa. Con calma le recordé que esta era la casa de nuestros padres y que ella no tenía autoridad para mandarme. Al día siguiente, mientras hacía las maletas para irme, noté que 2 de mis vestidos estaban muy rotos, claramente cortados con tijeras. Bajé las escaleras y les mostré a mis padres lo que había hecho Dab. Papá estaba furioso y llamó a Dab, pero mamá, como de costumbre, trató de ponerle excusas, alegando que Dab estaba en shock y no sabía lo que estaba haciendo. Papá no estaba dispuesto a aceptar nada de eso, le advirtió a mamá que se mantuviera al margen y luego desató su ira contra Dab, diciéndole que necesitaba recuperar su vida porque él ya no la sustentaba ni toleraba su narcisismo. Esta confrontación no le sentó bien a Dab y terminó odiándome aún más por eso. A partir de ese momento fui sometido a la ira de Dab, pero su odio no me molestó. Solo se volvió insoportable cuando empezó a hacer insinuaciones con mi novio. Después de pensarlo mucho y hablarlo con Atlas, decidí que era hora de visitar a mis padres con él. No tenía sentido seguir escondiéndolo de Dab porque, por mucho que lo intentara, ella eventualmente encontraría una manera de llegar hasta él. Mis amigos me aconsejaron que era mejor poner a prueba su lealtad ahora que correr el riesgo de perderlo más tarde. Dab solo tendría éxito en sus maliciosas intenciones si Atlas lo permitiera. Con una sensación de pavor, me presenté en casa de mis padres con Atlas. Te digo que ella prácticamente se estaba arrojando sobre él. Mientras intercambiaba saludos con mamá y papá, Dab casi con fuerza se empujó hacia él para abrazarlo. No tengo idea de qué le hizo pensar que Atlas se enamoraría de su apariencia. Ella había transformado completamente su apariencia, teñiendo su cabello rubio de negro, vistiéndose con un traje nuevo, con las uñas y el cabello perfectamente arreglados, como si estuviera en una cita con él. Intentó abrirse paso en la conversación, pero estaba claro que todos la ignoraban. En la mesa, rápidamente se apresuró a sentarse junto a Atlas. Cuando le pedí que se moviera para poder sentarme allí, ella me miró molesta pero finalmente accedió. Seguía preguntándole a Atlas sobre sus intereses, y si él mencionaba que le gustaba algo, inmediatamente decía que a ella también le gustaba, incluso si era obvio que no era así. Luego, seguía hablando de cómo ella y Atlas eran tan compatibles, guiñándome un ojo como sugiriendo que no debería tomarlo en serio, aunque estaba claro que estaba tratando de encubrir sus intenciones. Atlas estaba visiblemente incómodo y la ignoró, continuando su conversación con papá y mamá. Su intento desesperado fue tan descaradamente obvio. Después de cenar, decidí darme una ducha, dejando a Atlas solo. Fue entonces cuando entró Dab y le pidió que llamara a su número porque afirmó que no podía encontrar su teléfono. Era obvio que esto era solo una estratagema para conseguir su número, qué retorcido. Atlas también me dijo que mientras yo estaba ocupada con otras cosas, Dab trató de hacerse la víctima, contándole su triste historia sobre el divorcio y la cantidad de angustia mental que le había causado, insistiendo en cómo le tomó años recuperarse. Para empeorar las cosas, mamá incluso intervino, culpando a Jeremy y hablando mal de él. Al rato, Atlas me preguntó si quería salir a caminar y darle un recorrido por el barrio. Antes de que pudiera responder, mi hermana rápidamente se levantó y dijo, claro. Atlas la miró sorprendido y afirmó con firmeza que quería pasar un tiempo a solas conmigo. Su cara se puso roja de vergüenza y se retiró silenciosamente a su habitación. Solo han pasado unos días desde esa visita y ya puedo sentir que Dab está planeando más planes para atraer a Atlas a su trampa. No puedo negar que me preocupa, pero al mismo tiempo confío en mi hombre y tengo curiosidad por ver cómo maneja sus insinuaciones. Actualización 2. Hola a todos. Estoy encantada de compartir que estoy comprometida. Atlas me propuso matrimonio el mes pasado durante un viaje y sí,
se arrodilló con un anillo y no pude dejar de hablar sobre ello. Pero incluso después de nuestra visita a mis padres, Dab no se detuvo con sus tácticas manipuladoras. Comenzó a enviarle mensajes de texto a Atlas, preguntándole cómo estaba. Sabiendo que Atlas es un gran amante de los gatos, Dab comenzó a inundar su bandeja de entrada con lindos vídeos de gatos, a pesar de que nunca antes le habían importado gatos. Después de descubrir que Atlas adoraba a los gatos, llegó incluso a conseguir uno y comenzó a grabar vídeos para enviárselos. Durante las primeras semanas, Atlas me mostró los intentos desesperados de Dab por parecer afectuoso y preocupado, enviando mensajes que pretendían preguntarle sobre su trabajo y su bienestar. Sin embargo, después de un tiempo, dejó de compartir sus mensajes conmigo. Supuse que ella finalmente se había rendido con él y había seguido adelante, y ambos volvimos a centrarnos en cosas más importantes, especialmente con nuestras apretadas agendas de trabajo. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, noté que Dab había agregado a Atlas a su cuenta. A ella le gustaban y comentaba casi todas sus publicaciones, usando tontos iconos de corazones. Incluso volvió atrás y comentó fotografías y vídeos antiguos de hace entre 7 y 10 años. Inmediatamente me sentí incómodo por eso, así que de la nada, revisé su teléfono. Descubrí que Dab todavía le enviaba mensajes de texto de vez en cuando, pero sus mensajes no eran leídos y parecían extraños. Claramente estaba intentando con todas sus fuerzas llamar la atención de Atlas. En sus registros de llamadas, vi llamadas perdidas de ella, incluida una que llegó alrededor de las 3 de la madrugada, lo que me hizo sentir ansioso. Enfrenté a Atlas sobre por qué no me había dicho que Dab todavía le enviaba mensajes de texto. Se puso un poco nervioso y explicó que la había estado ignorando y que pensaba que era mejor que no habláramos de ella. Lo presioné más sobre las llamadas y mantuvo la calma. Luego me sentó y me explicó que un día Dab lo había llamado y parecía muy molesta. Él se asustó, pensando que algo podría estar muy mal, pero resultó que ella empezó a hablar de experiencias traumáticas relacionadas con Jeremy, diciendo que necesitaba a alguien con quien hablar. Atlas le dijo a Dab que debería hablar con sus padres y que no era apropiado llamar tan tarde. También mencionó que ella debería haberme avisado primero. Eso realmente me tocó la fibra sensible, y le dije que ocultarme esto no estaba bien y podría llevarme a perder la confianza en él. Me aseguró que nunca caería en sus trucos y que no tenía nada de qué preocuparme. Incluso con su tranquilidad, había leído demasiadas historias sobre maridos que caían en trampas similares, y no quería ser ingenuo al confiar ciegamente en él. Le dije que la próxima vez que Dab llamara, debería pasarme el teléfono para poder pillarla en el acto. Efectivamente, una noche llegó su llamada y Atlas me despertó en mitad de la noche. Contesté el teléfono y Dab inmediatamente se quedó en silencio cuando escuchó mi voz. Rápidamente afirmó que había sido un error y colgó. Al día siguiente, intenté llamarla varias veces para confrontarla, pero nunca contestó. Entonces, le envié un mensaje de texto desde el teléfono de Atlas, haciéndole saber que era yo y que debía dejar de llamarlo o enviarle mensajes de texto a horas extrañas. También le dije que si había algo urgente, debería comunicarse conmigo directamente. Después de eso, ella finalmente dejó de enviarle mensajes de texto y me sentí aliviado de que ella estuviera fuera de nuestras vidas. Después de que Atlas me propuso matrimonio, le envié una foto del anillo a mi papá. Dab debió mostrárselo a mamá y, poco después, comenzó a acechar nuevamente. Comenzó a enviarle mensajes de texto a Atlas y a enviarle vídeos ridículos. Estaba completamente harto. Tan pronto como Atlas me lo dijo, la llamé y desaté toda mi ira reprimida, diciéndole que dejara de jugar y buscara una vida. Ella permaneció mayoritariamente en silencio mientras yo lo dejaba salir todo, pero en ese momento no me di cuenta de que no iba a dar marcha atrás fácilmente. Tan pronto como colgué, mamá me llamó furiosa y me gritó por insultar a mi hermana. Dab le había dicho que yo la estaba acusando de intentar robarme a mi prometido. Mamá afirmó que mi crueldad había provocado que Dab sufriera ataques de pánico e insistió en que fuera más considerada con ella, recordándome que Dab había estado luchando contra la depresión durante años y todavía se estaba recuperando de su traumático divorcio. Me pareció ridículo porque Dab nunca estuvo deprimida por su divorcio. Colgué la llamada e inmediatamente le informé a papá que si seguían ignorando el comportamiento de Dab, no tendría más remedio que sácalos de mi vida. Ya había terminado de ser un títere en su juego, no podía seguir haciendo la vista gorda ante sus travesuras. Actualización 3. Nunca imaginé que Dab caería tan bajo.
Ella siempre me había hecho la vida imposible, pero nunca pensé que intentaría seducir a mi prometido antes de nuestra boda. La intimidación, la vergüenza corporal y el ridículo constante eran una cosa, pero darme cuenta de que ella estaba dispuesta a llegar tan lejos como para intentar arruinar mi boda seduciendo a Atlas fue un trago amargo. Mientras planeábamos nuestra boda, no estuve en contacto con mamá después de nuestro último enfrentamiento. Sin embargo, finalmente me llamó y se disculpó por gritarme, admitiendo que había perdido el control por miedo a Dab, quien supuestamente estaba sufriendo ataques de pánico. Uno de mis primos me dijo más tarde que Dab había estado llorando con todos porque la acusaba de intentar robarme a mi prometido y que yo no merecía ninguna de las cosas buenas de mi vida, especialmente Atlas. Según Dab, como ella era la hermosa, creía que ella debería ser la que obtuviera lo mejor de todo, no yo. Cuando le conté esto a mamá, se quedó callada. Ella simplemente me dijo que me olvidara de todo y me concentrara en mi boda y en la vida feliz que me esperaba. Afortunadamente, todo salió según lo planeado y Dab logró mantener un perfil bajo por un tiempo. Al menos ella no interfirió en nuestras vidas durante ese tiempo. El día de nuestra boda, estábamos en el lugar, ocupados con los preparativos finales, cuando recibí una llamada del mejor amigo de Atlas, pidiéndome que fuera a la habitación de Atlas con mis padres. Bromeé con él en broma, diciéndole que se suponía que Atlas no debía ver a la novia antes de la ceremonia, pero él insistió en que esto era algo serio que debía resolverse antes de la boda. Mi corazón se aceleró mientras corría hacia la habitación de Atlas con mis padres. Cuando llegamos, Atlas yacía sin camisa, perdiendo el conocimiento, mientras sus padrinos de boda contaban las tortuosas acciones de Dab. Al parecer, mientras Atlas se preparaba, Dab había aparecido con una bebida. Inicialmente lo rechazó, pero Dab persistió hasta que tomó un sorbo. Casi de inmediato, Atlas se dio cuenta de que la bebida tenía algún licor. Se disculpó y fue al baño, donde llamó a su amigo, le explicó lo sucedido y le pidió que viniera. Para cuando llegó su amigo, Atlas se había desmayado parcialmente y estaba fuera del baño. Como su amigo compartía la habitación con Atlas, tuvo acceso y rápidamente encendió su cámara cuando entró. Escuchó a Atlas gritarle a Dab que lo dejara en paz mientras ella estaba encima de él, desnudándose y frotándose contra él. Este acto repugnante fue captado por la cámara. Cuando Dab notó al amigo de Atlas, fingió que se estaban besando, se cubrió y salió de la habitación, sonriéndole a su amigo y pidiéndole que no se lo dijera a nadie. Lo que no sabía era que ya había sido captada en vídeo. Cuando entramos, Atlas todavía estaba allí, parcialmente inconsciente. La bebida era tan potente que incluso unos pocos sorbos lo habían dejado gravemente mareado y con un dolor de cabeza punzante. El vaso seguía allí, con partículas sólidas depositadas en el fondo. Fue un momento increíblemente humillante para mis padres, quienes no podían creer que Dab pudiera hacer algo tan horrendo. Mi mamá inmediatamente llamó a Dab y le dijo que fuera a la habitación de Atlas. Cuando llegó, su lápiz labial estaba corrido y con indiferencia dijo: «Sé que están enojados conmigo, pero fue mutuo. Atlas me ama y ha estado insinuándose conmigo desde que nos conocimos. Hoy, me convenció de tener una conexión única antes de la boda». Mi mamá la abofeteó fuerte, diciéndole que estábamos al tanto de sus mentiras y que todo había sido grabado en cámara. Dab quedó atónita ante esta revelación y mis padres no perdieron el tiempo en echarla del lugar antes de que pudiera causar más problemas. Se ordenó a seguridad que no le permitieran regresar al interior. Era obvio que había estado tratando de hacer saber que había estado con Atlas, esperando que yo cancelara la boda. Mi padre llamó inmediatamente a un médico, quien confirmó que a Atlas efectivamente le habían servido una bebida con alcohol, lo que lo había afectado gravemente. Los padres y hermanos de Atlas estaban tan molestos que quisieron confrontar a Dab, pero mis padres tuvieron que disculparse efusivamente con ellos para ayudar a calmar la situación. La boda tuvo que retrasarse hasta que Atlas se recuperara, lo que necesitó varias rondas de vómitos para superarlo. La noticia del incidente se difundió rápidamente entre los invitados, quienes estuvieron llenos de chismes durante los días siguientes. Una vez que Atlas se recuperó por completo, mi papá me acompañó hasta el altar. Si bien estaba feliz de ver finalmente a Atlas como mi esposo, no podía quitarme el estrés de todo lo que había sucedido. Durante nuestros votos, Atlas agregó una promesa adicional, prometiendo proteger nuestra relación de cualquiera que no quisiera vernos juntos. Después de regresar de nuestra luna de miel, mis padres vinieron a visitarnos y se disculparon con Atlas por todos los problemas que Dab había causado. Mi papá nos aseguró que Dab estaría fuera de nuestras vidas para siempre. De hecho,
la había echado de la casa y le había dicho que se las arreglara sola. A pesar de esto, todavía estoy luchando por superar el incidente. Mi boda estuvo peligrosamente cerca de ser cancelada, y si el amigo de Atlas no hubiera registrado lo que sucedió, nunca habría creído que Atlas era inocente en todo esto.